Vamos a hablar en esta noche acerca de la fe. Y quiero decirles que de alguna manera siempre hablamos de la fe, de una manera o de otra. Hoy vamos a hablar específicamente acerca de la fe. Pero siempre hablamos de la fe por una razón, porque hace falta fe para acercarse a Dios. Porque la fe es lo que nos acerca a Dios y nos hace apropiarnos de las promesas que Dios ha prometido. Por eso es central la fe, predicar la fe, anunciar la fe y despertar la fe. Hay en la Biblia un capítulo central acerca de la fe que todos ustedes lo tienen que saber y conocer. Es en el libro de Hebreos capítulo 11, que no será la base de nuestro mensaje en esta noche. Quiero traerlo a memoria simplemente y recordar algunas cosas que dice este libro, pero usted agende esta cita bíblica, Hebreos capítulo 11, que habla acerca de la fe y en un desarrollo amplio en todo el capítulo termina diciendo que por la fe algunos conquistaron reinos, otros hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y hay otros, dice, que por la fe experimentaron azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, otros aserrados, puestos a pruebas, muertos, a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados, al cual el mundo no les tuvo por digno. Y todos estos, aunque no alcanzaron el testimonio mediante la fe y no recibieron lo prometido, que proveyeron por Dios alguna cosa mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Diga conmigo, por fe, por fe. Hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que produce la fe. Y la fe siempre nos impulsa hacia adelante. Diga conmigo, la fe siempre nos impulsa hacia adelante. Cuando ve a una persona estancada, esa es una persona sin fe. Cuando ve a usted una persona que camina para atrás, que vuelve para atrás, esa es una persona sin fe. La fe no se puede ver en las manifestaciones de la fe. Y la manifestación más evidente de la fe es en personas que en forma temeraria siempre van hacia adelante. Y yo espero estar en medio de una congregación de hombres y mujeres de fe. ¿Será así esta noche? Y si no, voy a predicar para que hoy la fe venga a su vida. Y me voy a ir a un pasaje histórico del Antiguo Testamento, un momento de la historia de Israel muy particular. Para muchos desconocida y confusa ese momento de la historia. Permítame introducirle rápidamente para que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar y en la situación en que se va a producir el hecho al cual nosotros vamos a hacer mención. Vamos a estar haciendo mención a un hecho histórico que ocurre en el siglo IX antes de Cristo, en el 850, 840 años antes de que naciera Cristo. En ese tiempo, el pueblo de Dios ya había pasado por un largo periodo de conquista de la tierra, ya había pasado por un largo periodo de gobierno por líderes carismáticos llamados jueces. Nosotros acá en la Argentina les llamábamos caudillos, los caudillos federales. Bueno, 9 siglos antes de Cristo, Israel estaba gobernado por caudillos de esa naturaleza, eran caudillos regionales. La Biblia le llama jueces que gobernaban y administraban distintas regiones de la tierra prometida. Llegó un momento en que se dieron cuenta que estaban tan partidos que decidieron unificarse y poner bajo gobierno un solo rey.
Y es así que entra una nueva etapa de la historia del pueblo de Dios, que es la etapa del reino unificado. Y hubieron 3 reyes que gobernaron en forma uniforme todo el pueblo de Dios. El primer rey se llamaba Saúl, muy conocido. El segundo rey más conocido, que es David. Y el tercer rey, Saúl. Solamente 3 reyes aguantaron la unidad. Diga conmigo, qué brava que es la unidad. Es difícil, ¿no? Solamente 3 reyes pudieron gobernar unificadamente al pueblo de Dios. Y después de Salomón, este gran rey sabio que universalmente se conoce, se partió en dos. Uno es conocido como el reino del norte, a quien se le llamó Israel. La historia de la división del reino está en el libro de Reyes. El libro de Reyes y de Crónicas relata este tiempo del reino dividido. En el norte se llamaba Israel y la capital Samaria. Y en el sur se le llamaba Judá y por capital era Jerusalén. Así que se forman 2 dinastías que pasaron tiempos de amistad y tiempos de enfrentamiento. El norte, Israel, unificaba 10 tribus y el sur, Judá, unificó solamente 2 tribus. La mayor tribu era la de Judá, por eso se le conoció de esa manera. Con el tiempo, las tribus del norte, y parte es la historia que vamos a relatar hoy, desaparecieron. Es esas famosas, las tribus desaparecidas de Israel. Nunca más aparecieron en la historia, desde este momento que nosotros hoy vamos a relatar. Pero el reino del sur permaneció. Por eso, hoy a los descendientes se les llama judíos, porque provienen justamente de la tribu de Judá, y los otros desaparecieron. Esto simplemente para ubicarnos. Bueno, 9 años antes de Cristo, había crecido muy fuertemente una nación, que es la nación asiria. Sus ejércitos poderosos empezaron a expandirse. Ninguna nación crece sin deseo de expandirse. Todas las naciones son imperialistas. La nación que no es imperialista es porque no puede. No por convicción, sino porque no puede. Pero a medida que crece la economía y crece, toda nación se transforma en imperial y quiere dominar a los vecinos. Así que 9 siglos antes de Cristo, el imperio asirio comienza a expandirse, llega justamente hasta las fronteras de Israel y se va a producir parte de lo que nosotros hoy vamos a compartir. En ese tiempo estaba reinando el rey Acab. El rey Acab va a ser uno de los reyes más terribles de la historia de Israel. Uno de los reyes más pecaminosos. Se casa con una mujer fenicia, ya gravísimo eso. Los fenicios eran absolutamente enemigos de Israel y su culto era idólatra, pagano. Y este rey que representaba a Jehová se casa con una mujer fenicia famosa en la Biblia que se llamaba Jezabel. ¿Quién escuchó alguna vez hablar de Jezabel? Bueno, es esta mujer, una mujer que produjo división, una mujer que empezó a traer división en el reino, una mujer que trajo el culto de los fenicios, que era el culto a un dios que se llamaba Baal, y lo impuso en Israel y fuertemente en su capital, Samaria, hasta casi desaparecer el culto a Jehová. Este problema, más allá de un problema religioso, es un problema de fe, porque rompe el pacto de Israel con Jehová. El pacto había comenzado con Moisés: oye Israel, Jehová tu Dios, ¿cuántos?
uno es. Oye, Israel, Jehová tu Dios, a tu Dios adorarás y a Él solo. No adorarás imágenes, ni ninguna semejanza. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hizo acá? Trajo a Baal, rompe el pacto con el creador del universo y empiezan a adorar a Baal, y esto se empieza a generar un problema con todo el pueblo, con los profetas de Dios. Acá hay un profeta muy importante que aparece, Elías y Eliseo, y son los que empiezan a declarar una dura palabra de Dios en contra de la idolatría y en contra del pecado. Pero como vamos a ver esta noche, el pecado trae consecuencias. Diga conmigo, el pecado trae consecuencias. Y aunque muchas veces no nos hacemos cargo ni del pecado ni de las consecuencias, viene sobre nuestra vida. Y uno de los reyes más poderosos y famosos de Asiria, el rey Sargón II, a quien le gustan las historietas y un poco la historia, habrá escuchado del rey Sargón. En la Biblia se llama Salmanasar, por un problema simplemente de traducción del hebreo, del asirio, del castellano. Sargón II, rey de los asirios, llega a la misma frontera de Israel, penetra y llega a los límites de Samaria y le impone un sitio. ¿Sabe lo que es un sitio? Rodean la ciudad y no dejan que nadie entre ni nadie salga. Y esto implica que no podían ni exportar ni importar. No podían ni vender afuera ni comprar. Por 3 años no podían cultivar, porque adentro de la ciudad no se cultivaba, solo en las macetas, ¿verdad? Los campos estaban afuera, pero el ejército enemigo rodeaba la ciudad y los dejaba morirse de hambre. Y después era fácil conquistar la ciudad. Después uno golpeaba la puerta y se rendían solos. Imagínense lo que son 3 años de sitio. 3 años de sitio. Y si usted lee en Segunda de Reyes capítulo 6 y capítulo 7, ahí está esta historia. Y esta historia nos habla de momentos dramáticos a causa de este sitio. Nos habla de momentos límites y extremos de lo que estaba pasando. Samaria, capital del reino de Israel, reino del norte, a causa del sitio que los asirios les habían impuesto. Y quisiera mencionar al menos 4 detalles que menciona la Biblia. El primero es escasez, por supuesto, pero no escasez de poco, escasez de nada. No había nada de alimentos básicos. Era dramática la falta de alimentos. Si usted lee estos pasajes, realmente le puede impresionar las cosas que se muestran. Habla de un excesivo incremento de los pocos productos existentes. Cuando faltan los productos, ¿qué pasa con los precios? Cuando falta la harina, ¿qué le pasa al pan? ¿Verdad? Y aunque quieran fijarle un límite, sube. Porque si falta el producto, escasea, empieza a valer más lo poco que hay. Y se había duplicado los precios, triplicados, de manera que la gente no tenía acceso a comprar lo poco que había. También habla de desesperación de las personas por meterse algo en la boca. Escúcheme, comían cabezas de asno. Y si usted no se impresiona, comían también desechos de paloma. Lo juntaban y lo comían o lo usaban para cocinar como sal. Es que había una situación, diga conmigo, desesperante. No es que, tengo hambre, a ver a qué hora termina el Pastor Hugo y me voy a la pizzería. No, es que hacía meses que no comían y no había esperanza de que pudieran meterse algo en la boca. Habla de 2 mujeres que habían hecho un pacto.
y está escrito ahí de una manera elegante. Había una hambruna hasta romper los límites morales y éticos. Se llegó a practicar canibalismo. ¿Qué nos vamos a escandalizar nosotros? ¿Quién conoce la historia de los rugby uruguayos que cayeron en la cordillera de los Andes? Y llegó el momento, y a ellos les ha sido muy difícil reconocerlo y contarlo, pero tuvieron que comer algunos pedazos de sus compañeros que habían fallecido. Y usted dice, yo jamás lo haría, habría que ver. Si usted se encuentra en esa situación desesperada. Y dice que dos madres habían hecho un pacto de cocinar a un hijo y después cocinar al otro. Y fueron al rey, porque después que comieron un hijo, la otra no quería entregar al suyo. Y está relatado en la Biblia. Pero la Biblia lo relata para que podamos entender las condiciones extremas a lo que le llevó el sitio de 3 años del rey Sargón II al reino de Israel. En estas condiciones se encontraba el pueblo de Dios en el relato que nosotros vamos a establecer. Pero sabe que cuando uno comete pecado, al primero que le echa la culpa es a Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Verdad? Pero no dice, Señor, ¿por qué me pasa esto? Dice, Señor, ¿por qué me pasa esto? Como diciendo, si no tengo nada que ver. Si yo soy bueno, ¿por qué me lo mandaste? Y cuenta que el rey iba caminando por las murallas anchas, por supuesto, para la defensa, viendo un poco el sitio y viendo la condición del pueblo, y se encuentra con estas dos madres que le reclama una a otra, y va al rey y le dice, rey, dice, yo nos comimos a mi hijo y ahora ella no quiere, hicimos un pacto y ahora ella no quiere cocinar el suyo. Y el rey se rascó las vestiduras, se puso a llorar y no sabía qué hacer con esta situación. ¿Y qué hizo? Lo que hacen todos los que caen en pecado, se enojan con Dios. Porque la incapacidad de ver su propio pecado y de aceptar las consecuencias del pecado, llevaron al rey a enojarse con Dios y lo primero que dijo, vayan y córtenle la cabeza a Eliseo. Porque Eliseo había advertido de esto. Y entonces el rey dice, por cuanto vos lo avisaste, creaste las condiciones. Pero Acab no se daba cuenta la idolatría que había generado y no quería reconocer el adulterio que había en su corazón delante de Dios. ¿Saben que el pecado produce eso? Diga conmigo, el pecado produce ceguera. Los que están en pecado generalmente son personas que no pueden aceptar que son ellos los que metieron la pata. Y tampoco pueden aceptar las consecuencias. Pero lo que estaba viviendo Israel era porque el Señor les había soltado la mano. Ellos habían roto el pacto de protección de Dios, el pacto de provisión y el pacto de cuidado era bajo la obediencia de Israel. Ahora, cuando Israel no obedeció, sufrió las consecuencias de haber salido de abajo de la nube protectora de Dios. Así que se enoja y manda cortarle la cabeza a Eliseo. Eliseo queda bastante turbado, siente los pasos de los soldados que vienen hacia él. Y cuando uno de los príncipes con los soldados están llegando a su casa, Dios le da una palabra. Dios le da una palabra a Eliseo. Y lo recibe a este príncipe que venía con el propósito de cortarle la cabeza. Y Eliseo le dice, mañana habrá abundancia. Y no solamente eso, sino que los precios bajarán a la mitad. ¿Y qué hizo el príncipe? Se mató de risa.
y le dijo, ¿será posible que pase esto? Primero quiero decirte que Dios siempre tiene una palabra de bien, que Dios siempre tiene una palabra de abundancia, que Dios siempre tiene una palabra de bendición, que Dios siempre tiene una palabra de sanidad. Cuando se encuentra con Zaqueo, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, cuando hay algo que está perdido, Dios es el Dios de la causa de los perdidos. Y como Israel estaba perdida, Dios toma su causa y le da una nueva oportunidad. Y le dice este profeta, este hombre de Dios, una palabra profética. Mañana a esta misma hora habrá abundancia. Y los precios bajarán a la mitad. Bueno, como todas las cosas de Dios son tan, y acá lo predicamos y lo enseñamos. Y decimos que la palabra de Dios realmente es difícil de creer. Porque la palabra de Dios, el Evangelio, son buenas. ¿No le escuché? ¿Buenas? Y cuando uno está en el medio de un problema y Dios tiene una buena noticia, es como si esa palabra no coincidiera con el pronóstico humano. Entonces este rey, este príncipe, se siente incapacitado de creer lo que el profeta le dice. Y le dice, aunque Dios en este mismo momento abra ventanas en los cielos, esto no es posible. Una crisis económica tan grande, una falta de alimentos tan grande y un ejército asirio rodeándonos, no se resuelve en 24 horas. Algunos se encuentran así. Algunos se encuentran con una enfermedad que dice, esto va para largo. Esto no se resuelve con genioles. Algunos se encuentran en situaciones económicas que alguien le dice, bueno, esto te va a llevar 10 años, 15 años salir de esto, de esta deuda. Estos problemas que estás teniendo, aunque Dios hiciera ventanas en los cielos, no me digas que mañana tendrás solución y tendrás respuesta. Pero saben, esta no es una palabra de optimismo. Diga conmigo, la palabra de Dios no es una palabra de optimismo. La palabra de optimismo es una palabra de ánimo que no tiene fundamento. La palabra de Dios es una palabra cierta y una palabra verdadera. Dios decreta en el cielo y se cumple en la tierra. Así que Dios dijo, mañana habrá abundancia. Sí. Y los precios estarán por la mitad. Y ante la risa de este príncipe, que toma con sorna el Evangelio, que toma esta palabra de bendición y de abundancia de una manera jocosa, incrédula, mezquina, que toma esta palabra de Dios de una manera soberbia, porque la mira con desprecio, como diciendo, eso es para los niños, esto es un cuento para niños. Lo que tú me estás diciendo es un cuento para que los niños lo crean, pero no es para la gente adulta, para los que piensan. Entonces el profeta suelta una segunda palabra profética y le dice, y era uno de los principales del rey, dice que el rey apoyaba su brazo sobre este hombre. Era un hombre de confianza, era un ladero del rey. Y le dice, tus ojos van a ver esto, pero tú no lo disfrutarás. Palabra de Dios. ¡Wow! Tus ojos verán esto, pero tú no lo disfrutarás. Si hay alguien incrédulo en la palabra de Dios, sepa que Dios no favorece la incredulidad. Y algunos son incrédulos por humildad. Simplemente dicen, no, bueno. Pero es que Dios no favorece la incredulidad. La Biblia dice que Dios se agrada de la fe, que es imposible agradar a Dios sin fe. Así que este hombre
se estaba confrontando con Dios. La falta de fe te lleva a enemistarte con Dios. La falta de fe te lleva a romper el pacto de Dios. La incredulidad te lleva a ponerte afuera del manto protector de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces le quiero hablar del dilema de la fe, que ocurre del otro lado del muro de la ciudad. El relato sigue y dice que en medio de este drama que vivían adentro de la ciudad, los que estaban defendiéndose, los que estaban al amparo de los muros de la ciudad, los que estaban bajo el rey Acab y bajo el ejército de Israel, estaban pasando esta tragedia, pero ahí, desde arriba de los muros se los puede ver. No sé si usted lo ve, si se asoma los ve, ahí están. Allá están los asirios, pero acá abajo, 4 leprosos. 4 leprosos. ¿Por qué estaban los leprosos afuera? Porque los leprosos eran marginados sociales y marginados religiosos. Su enfermedad le hacía impuros y no podían estar en el medio de la gente. Consideraban a la lepra una enfermedad infecto-contagiosa a nivel físico y a nivel espiritual. Toda persona que tocara algún leproso o tocara alguna ropa o algún utensilio que usaba un leproso quedaba automáticamente apartado de poder participar de los rituales de la ley mosaica. No podía ir al templo, no podía ofrecer sacrificio, no podía participar del culto, no podía hacer nada. Así que ¿dónde estaban los leprosos? Afuera de la ciudad, afuera de los muros de protección. Y ahí estaban esos 4 leprosos, también muertos de hambre. ¿Quiénes iban a morir primero cuando los asirios atacaran? Los 4 leprosos. Ellos serían los primeros en morir porque estaban afuera de los muros protectores. Y estaban viviendo la misma situación, tan grave como los demás y más grave porque estaban sin la protección de la ciudad. Y ahí se escucha que están discutiendo y están hablando estos 4, ¿qué hacemos? Porque los otros están ahí adentro, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Y decían, si entramos vamos a morir, porque la gente se está muriendo literalmente de hambre. Y si nos quedamos acá, también vamos a morir. Así que frente a la angustia, frente a todo lo que ellos estaban viviendo, ellos deciden avanzar. Porque para la fe, diga conmigo, quedarse o retroceder es morir. Y ellos llegan a esa conclusión, que no podían entrar, que no podían quedarse, que hay que avanzar. Y el mensaje de esta noche es para desafiarte y decirte que la fe es para avanzar. Que quedarse o retroceder, que tener lástima de la situación, que sentarse a llorar la miseria es morir. Que la fe te lleva hacia adelante, que la fe te lleva hacia arriba. Déjame darte una declaración y me gustaría que te lo apropies para estos días. La fe tiene una sola salida, hacia adelante y hacia arriba. Decí conmigo, la fe tiene una sola salida, hacia adelante y hacia arriba. ¿Saben? La fe nunca tiene como alternativa desertar. Yo abandono, yo dejo. Eso no es un fruto de la fe. Eso no es una evidencia de la fe. La fe nunca tiene por alternativa abandonar. La fe nunca tiene por alternativa desertar, retroceder. Querido hermano en Cristo, creyente en Jesucristo, obediente a la ley de Dios, si vamos a morir, como en Hebreos 11,
que muramos avanzando y subiendo y no retrocediendo y no bajando. ¿Quién dice amén? Porque Hebreos 11 dice, todos los que hicieron algunos por la fe, pero otros fueron capaces de morir por la fe. Y estos 4 leprosos dice, si nos quedamos, morimos. Y si retrocedemos, morimos seguro. Más vale que avancemos. Y si nos matan los asirios, pero vamos a morir avanzando. La fe es la que te lleva para adelante, hermano. Los 4 leprosos se juntaron y dijeron, vamos directo hacia los asirios. Vamos a irnos directo hacia nuestro enemigo. No sé por qué esto me hace acordar a David con Goliat, ¿verdad? Si vamos a morir, que sea cara a cara frente al enemigo y no escondido, como lo hacía el ejército de Israel en sus trincheras. Así que ahí estaban los 4 leprosos. Había hambre. Yo estoy seguro que usted no entiende lo que es hambre. ¿Quién ha tenido hambre alguna vez? No, ninguno de ustedes ni yo hemos tenido el hambre que la Biblia habla. Después de 3 años de sitio. Después de plantearse comerse a un familiar. Usted ha tenido hambrito, hambrecillo, hambre pronto, pero no verdadero hambre y desesperación. Como para comerse la cabeza de un asno, o como para cocinar, y si lo dice la Biblia, con la caca de las palomas. ¿Ha llegado a ese extremo usted? Ahora le pregunto, ¿usted ha tenido hambre así? Así que había hambre, desesperación, aliento de muerte. Esta gente sentía el aliento de muerte cerca de ellos. Presumían y presentían que pronto estaban para morir. Pero había una palabra de Dios. El Señor ya había declarado una palabra. ¿Cuál era la palabra? Por favor, sigan avanzando. ¿Cuál era la palabra? Mañana habrá abundancia. Dios ya había declarado una palabra que cambiaría la realidad. Y en tu vida Dios ya ha declarado una palabra que puede cambiar tu vida. La palabra profética de Dios ya ha sido dada y está vigente. Mañana habrá abundancia. ¿Sabes? Tú tienes que decidir. Cuando la palabra de Dios ha sido dada, cada uno ahora tiene que jugar. Es como dice el dicho, ahora la pelota está en el área. O la pateás, o por lástima no la pateás al gol. Pero ahora la pelota está en el área. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios había dado una palabra, mañana habrá abundancia. Tú tienes que decidir si le vas a creer a Dios o le vas a creer a tus miedos. Si vas a creer la palabra de Dios o vas a creerle a tus temores. Si vas a creerle a la palabra de Dios o simplemente vas a dudar de ella. La Biblia dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Repita conmigo, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Ahora dígalo en primera persona, pelearán contra mí, pero no me vencerán. No bajes los brazos. El Señor me ha mandado esta noche para decirte, no te quedes quieto, avanza. No retrocedas. No camines para abajo. Busca más del Señor. Hay algunos que buscan un poco menos del Señor, busca más del Señor. Hay algunos que se quedan y dicen, me voy a quedar quieto hasta que todo esto pase. Tú no te quedes quieto, sirve más al Señor. Recuerda que la fe te impulsa hacia adelante y hacia arriba. Hay algunos que no están siendo guiados por la fe. Hay algunos que están buscando autoprotección. Diga conmigo, autoprotección. Y eso no es fe. Eso no es fe de ninguna manera. Eso no es fe. Quien retrocede
quien abandona, quien vuelve atrás, quien saca la mano del arado, no lo hace por la fe. No diga que lo hace por la fe. Porque el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de mí, dice el Señor. Nadie puede sacar la mano del arado y decir, es por la fe, es por el Señor. Lo hacen por autopreservarse. Lo hacen por protegerse. La única razón es esa. Esa es la única razón. Yo quiero recordarte que ante la perspectiva dramática de Jesús, Él no decidió quedarse quieto, Él no decidió volver atrás, Él no decidió retroceder, Él no decidió caminar hacia abajo. Jesús caminó hacia adelante y hacia arriba, caminó hacia la cruz y la cruz estaba adelante y arriba del monte Calvario. Ahí viene mi Salvador a ponerme un parche. Tiene pinta de enfermero, ¿no? Hay cristianos que ven con temor el futuro y dicen, no, mirá, hay una cruz adelante, mejor dejá, mejor apartate, mejor dejá el ministerio, mejor quédate quieto, retroceder, cuidá lo tuyo. La fe te impulsa adelante y arriba. Jesús sabía que arriba y adelante estaba la derrota de Satanás. Quiero decirte que nunca derrotarás a tus enemigos retrocediendo. ¿Quién dice amén? Nunca derrotarás a tus enemigos desertando. Nunca derrotarás a tus enemigos sacando la mano del arado. Siempre tu enemigo está delante tuyo. Por fe tienes que caminar. Por fe lo tienes que enfrentar. Tú puedes decir, pero pastor, ¿con qué armas? Míreme a mí. ¿Y qué armas tenían los leprosos, por favor? ¿Qué condición tenían los leprosos? Ninguna condición humana, pero decidieron, si nos quedamos morimos, si nos retrocedemos, mejor vamos de frente. Así que la palabra profética estaba dada. Ya había sido dada. Simplemente hacía falta quien la creyera. ¿Habrá esta noche alguien que le crea a Dios? Aleluya. Dios te oiga, hermano. Que seas fiel al Señor. Hacía falta alguien que creyera, alguien que caminara. El rey no era, el ejército tampoco, los ciudadanos tampoco. Ellos no eran los que habían creído. Ellos habían visto la palabra de Dios como demasiada ampulosa, como groseramente desmedida para la situación, como que era una palabra simplemente anímica, pero Dios había dado esa palabra. Mañana habrá abundancia. Mañana el precio bajará a la mitad. Y ahí discutían y decían, ni Moreno puede hacer eso. Pero no era Moreno, era el Señor el que estaba detrás de esta palabra. Era el Señor el que estaba detrás de esta palabra. Así que en el cielo había un revuelo. Las alas de los ángeles hacían un ruido, parecía palomar. Era un chiste. Porque había una expectativa grandísima entre los ángeles. Y aunque en el cielo no hay apuestas, querían apostar. ¿Quién irá? ¿Quién avanzará? Querían ver quién habrá creído al anuncio. ¿Quién habrá creído y caminará hacia adelante? Y algunos decían, yo apuesto al rey, pero que no se entere Dios que estoy apostando. Y otros decían, no, yo apuesto al príncipe valiente. Y la verdad que nadie avanzaba. Y de pronto un ángel dice, muchacho, hay alguien que va
¿Quién? ¿Quién? Los leprosos. Los leprosos. Los 4 leprosos. Para sorpresa de todos los ángeles en el cielo. De esa nube de testigos que habla el libro de Hebreos, ¿no? El libro de Hebreos dice que hay una nube de testigos que está esperando quién será ese hombre y esa mujer de Jesús es Rey, que creerá el anuncio del Señor, que creerá en sus promesas, que creerá en sus palabras, que va a seguir hacia adelante, que va a ir hacia arriba, que no va a soltar el arado, que no va a retroceder, que no va a decir, pastor, me tomo una licencia. ¿Cuál va a ser ese hombre que camine hacia adelante? Los que estaban en la ciudad estaban aterrorizados. Y en ese medio silencio en todo el cielo se escucha qué estaba pasando entre los 4 leprosos. Y está ahí escrito en el libro de Samuel. Y dice que los leprosos dijeron, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Esa noche todos perdieron en el cielo, porque fueron los leprosos, leprosos sin carnes en sus dedos, leprosos sin fuerzas en sus piernas, en sus músculos, leprosos con trapos olorientos a causa de su enfermedad, que empezaron a caminar directamente al campamento de los asirios. Sí, una vez más, los menos previstos, los que nadie preveía, eso fueron. Los menos provistos, los que tenían menos de todo, son los que se levantaron y caminaron por fe. Es que Dios no necesita de hombres fuertes, Dios necesita de hombres de fe. Es que Dios no necesita de mujeres vigorosas, Dios necesita de mujeres de fe. A Dios le es suficiente la fe. La fe mueve a Dios. A Dios le hace falta tu fe para actuar. No le hace falta tu sabiduría, no le hace falta tu experiencia, no le hace falta tu conocimiento teológico, no le hace falta tu antigüedad en la iglesia. Puede ser uno de los leprosos que está fuera del muro, pero si tan solo tienes fe y crees lo que Dios ha proclamado, Dios se va a mover. Porque Dios puede tomar la fe del tamaño de un grano de mostaza y mover una montaña. Gloria a Dios. La fe mueve la mano de Dios. ¿Quién lo cree? Diga conmigo, la fe mueve la mano de Dios. No te escuché, la fe mueve la mano de Dios. Grítalo para que te entre la fe. Mueve la mano de Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Cómo se derrotan los enemigos? La Biblia lo dice. No con ejército ni con espada. Así que no te armes. ¿Y vos qué me vas a poner? ¿Un clavo ahora? Pastor, le pongo un clavo para qué. Es que tengo mucha unción, no me soporta el micrófono. Es increíble. Decíamos que la Biblia dice cómo se vence al enemigo. Dice, no es con ejército ni con espada. Y literalmente estos leprosos no tenían ni ejército porque se había quedado dentro, ni espada porque no la podían ni levantar. No tenían tendones, no tenían carne, eran leprosos. No tenían fuerza en sus músculos, en sus articulaciones. Pero tenían lo más importante, tenían fe y caminaron hacia
el ejército de los sirios. Y es maravilloso lo que Dios hizo. El domingo pasado predicábamos y enseñábamos acerca de ese pasaje, que por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán. Que en la versión mía moderna decía, le faltarán patitas para huir. Y acá está, hermanos, ahí en el capítulo 7, dice que cuando estos 4 leprosos llegan al campamento de los sirios, y también con muchas dudas, por supuesto, ¿no? Porque la fe no está exenta de dudas, pero cuando es verdadera fe, la acción supera las dudas y supera el temor. No es que uno no tenga temor. Yo no creo que David no tenía temor de Goliat, sino que la fe vencía el temor. ¿Me entiende? Cuando la fe no es así, el temor vence y la duda vence. Pero estos 4 hombres que llegaron a ese campamento, porque no sabían qué iba a pasar, nada, no sabían cómo se iba a resolver el asunto. Dice que llegan y bueno, la sorpresa de ellos es que hay un gran silencio, se siguen acercando, dice, estarán durmiendo todos la siesta, no escuchaban nada, realmente nada de la actividad. Imagínense que después de 3 años de sitio, era como una gran ciudadela. Ellos habían acampado y ahí cultivaban, comían, cocinaban, vivían ahí, tenían sus carpas, sus viviendas, todo. Así que ellos se acercan, estos 4 leprosos, y cuando llegan al campamento, descubren que no había ni un asirio. ¿Qué había sucedido? Dios había hecho un milagro y en el campamento de los asirios habían escuchado ruidos como de, no era, pero como de caballos y carros de batalla. Y ellos razonaron prontamente y dijeron, Israel ha hecho alianza con los egipcios, con los moabitas, con los edomitas, y esta alianza nos van a destruir. Rajemos. Fue tan grande el susto de los sirios que huyeron por 7 caminos. Y querían correr tan rápido que no llevaron nada consigo. ¿Sabe que está en la historia? Salmanasar o Sargón II, después de 3 años de sitio, la historia dice que nadie se explica por qué se fueron. Nosotros sí sabemos. Dios es un Dios de milagros. Y Dios honra la fe de los leprosos, de los hambrientos, de los débiles, de los desesperados. Así que cuando llegaron, entraron a la primera tienda, la primera que encontraron, y ni se preguntaron qué había más allá. Empezaron a comer de todo. Abrieron la heladera, el freezer, prendieron el microondas. Dice que comieron, bebieron. Dice que tomaron toda la ropa que había, todas las prendas que había. Dice que se llenaron de oro y de plata y fueron, hicieron un agujero y lo escondieron. Después se acercaron de nuevo. Che, ¿volvieron? No volvieron. Entremos en otra tienda. Se metieron en otra tienda, comieron, hacía tanto que no comían, bebieron, tomaron toda la ropa y tomaron el oro y la plata y salieron corriendo, hicieron otro pozo y lo escondieron. Dice, contamos el oro antes que vuelvan. Volvieron de nuevo y los asirios no volvían, se habían ido. Habían huido. Dice la Biblia, cuando los leprosos llegaron, entraron en la tienda, comieron, bebieron, tomaron oro, plata, lo escondieron. Así hicieron con las otras tiendas. Hermano, Dios puede amplificar tu fe. Tú le puedes ofrecer fe al Señor y Él te puede prosperar, te puede sanar, te puede bendecir. Porque Dios no depende de tus fuerzas. No hay poder del enemigo que pueda con un hombre de fe. No hay poder del enemigo que pueda con una mujer de fe. Pero, ¿sabes? Me encuentro
que son los insatisfechos, aquellos que tienen verdadera hambre de Dios, aquellos que están fuera del muro, son los que realmente pueden creer. Aquellos que están satisfechos, aquellos que están llenos, aquellos jamás caminarán hacia adelante. En lugar de caminar adelante van a decir como decía Gedeón, cuidemos lo que tengo. Mejor no vamos a la guerra para no perder lo que tengo. Y entonces cuando uno está lleno y tiene de todo, pretende no perder lo que tiene. Pero cuando uno es leproso, enfermo, hambriento, tiene hambre de Dios, que le importa todas las cosas, yo voy contra mi enemigo. Porque si me quedo acá muero y si retrocedo muero, así que más vale que vaya hacia adelante. Los desesperados, los enfermos, los hambrientos, los que ya no tienen nada que perder, son los que están dispuestos a confiar en Dios. Y yo espero que esta noche haya gente hambrienta de Dios, desesperada de Dios, que sepan que sus recursos no son nada y que solamente el Señor puede hacer algo. Así que estos 4 leprosos, en un abrir y cerrar de ojos, en estas 24 horas que pasaron, Dios los transformó de hambrientos a satisfechos. Y de pobres y desposeídos, los transformó en ricos. ¿Qué había dicho el príncipe? El príncipe dice, es imposible. No te podés convertir de rico de la noche a la mañana. Después de 3 años de faltar el alimento, no es razonable, no es lógico. No nos entra en la cabeza, somos hombres inteligentes. ¿Cómo me estás diciendo mañana habrá abundancia? Es que estamos hablando a hombres y mujeres de fe. No le estoy hablando a tu razón, le estoy hablando a tu espíritu en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra de fe. Dios puede cambiar todas las cosas y aún lo puede hacer en un momento. Si Dios abriera ventanas en el cielo, esto no sería posible, le dice el príncipe. Esto va a llevar mucho tiempo. Hace mucho tiempo que los campos no son labrados. Habrá que labrar, la tierra está seca. Habrá que sembrar, habrá que regar. La economía no cambia de un día para otro, le dice. Así que vino la segunda palabra profética. Tus ojos lo verán, pero tú no lo disfrutarás. ¿Por qué? Por incrédulo. ¿Saben qué pasó? Estos leprosos ya habían hecho tantos pozos guardando oro y plata, que bueno, en un momento se vieron, y aunque sus carnes estaban hechos pedazos, su corazón era bueno. Y dice la Biblia que dijeron, no estamos haciendo bien. Diga conmigo, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas para nosotros, dice. Y nosotros callamos, porque en la ciudad no se habían enterado de lo que había pasado. Así que los 4 leprosos dicen, no está bien lo que estamos haciendo. Porque mientras para nosotros hoy es un buen día, nos estamos enriqueciendo y comiendo, si seguimos así hasta el amanecer, nuestra maldad nos alcanzará. Si no somos capaces de compartir, si no somos capaces de anunciar esta grandeza de Dios, si somos tan miserables que nos dedicamos a esconder para nosotros, para mí, y no vemos la necesidad de los demás, eso es una maldad que nos alcanzará. Vamos pues y anunciemos estas buenas nuevas. Y dice que los 4 leprosos dejaron de guardar para sí y fueron a la ciudad, y la ciudad estaba cerrada y el ejército a la defensiva, y le empiezan a gritar a los guardias, los leprosos, le gritan, ¡hey! Los asirios se han ido, está lleno de alimentos, lleno de comida, de ropa, de plata y de oro. ¿Qué creyeron que hacían los de arriba? Esto nos está entendiendo una trampa. Acá hemos dicho tantas veces, cuando la limosna es grande, hasta el santo. ¿En serio? Hemos ido y los asirios no están. Está lleno de comida para todos, alimentos para todos, sus lugares,
donde han almacenado comida durante todos estos años, están llenos, bajen y vengan. Y el rey juntaba a sus consejeros, no vamos. Porque cuando abramos la puerta van a salir, están escondidos, decían, están escondidos. Pero la gente en la ciudad estaba muerta de hambre. Y alguno dijo, ¿y si esto no es así? ¿Y si realmente Dios nos ha dado esto? Y alguno ya se acercó a la puerta, y otro también, y otro también. Y alguien dijo, saquemos la tranca, agarramos al soldado, yo le saco la trampa, y sacaron la trampa. Y dice la Biblia que salieron todos. Y la primera palabra se cumplió. Mañana, antes de esta hora, habrá abundancia. Y el precio bajará a la mitad. El Señor lo hizo. Claro, antes de que sucediera esto, uno pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede producir eso? ¿Sabes? Nunca vamos a entender cómo. Simplemente tenemos que creer y esperar. Dios usa sus caminos. Pero su palabra se cumplió. Hubo abundancia, todos comieron, se llenaron, bajó el precio de la harina, del pan, de la carne. Tengo ganas de mandarlo a Moreno, a Ezequiel capítulo 6 y capítulo 7. Que vuelva el Señor. Y ustedes dirán, ¿y qué pasó con la segunda palabra? ¿Cuál era la segunda palabra? Tus ojos lo verán, pero no lo disfrutarán. Dice la Biblia que este príncipe estaba en la puerta de la ciudad controlando y cuidando. Y cuando esa marea de gente salió tan desesperada, lo atropelló, lo pisó y murió. Pudo ver que esa palabra era cierta, pero no pudo probar bocado, no pudo apropiarse de ropa, ni pudo enriquecerse con el oro y la plata de los asirios. Y la segunda palabra de Dios se cumplió, porque la palabra de Dios se cumple. Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Hermano, que la fe te mueva hacia adelante. No te dejes engañar. No creas que te puedes autoproteger, autodefender, quedándote, escondiéndote, saliendo, apartándote. La única salida que tienen los hombres de fe es hacia adelante y hacia arriba. Ni Jesús se escapó de esa regla. ¿Cómo vamos a creer que nos vamos a salvar a nosotros o a nuestra familia o a nuestros bienes, retrocediendo, escondiendo, creyendo que nosotros lo podremos hacer? Diga conmigo, el Señor lo hará. Decí conmigo, el Señor me dará la victoria. Después que pasan estas cosas, uno puede decir, Dios lo hizo. ¿Fueron los astutos leprosos? No, los leprosos no eran astutos. Los leprosos simplemente tuvieron fe. Y quiero decirte que si hay una palabra de Dios para tu vida, la creas y camines hacia adelante. Que no retrocedas, que no te quedes, enfrenta a tu enemigo. No sé si es del tamaño de Goliat, pero enfréntalo. Dios te va a sorprender. La Biblia nos autoriza a creer que Dios con una piedra puede matar a un gigante. Con 4 leprosos puede vencer a los asirios. Con un grano de mostaza puede hacer mover una montaña. ¿Lo hará contigo? Vamos a ponernos de pie, por favor. Gloria a Dios. Esta es la victoria de la fe, hermano. Diga conmigo, esta es la victoria de la fe. Levanta tus manos al cielo. Bendecía al Señor por la palabra que tú has recibido. Tú has abierto tu corazón y Dios te ha hablado. Acá hay gente nueva, hay gente antigua, hay jóvenes y niños, hay adultos y hay ancianos. Hay gente de cerca, hay gente de lejos. Pero Dios hoy te ha hablado a ti. Hoy Dios te ha dado una palabra
Y la diferencia que habrá esta noche es si tú decides creer como los leprosos o tú te crees tan inteligente como para dudar de lo que Dios puede hacer. Y si crees que Dios puede cambiar tu vida, dile: Señor, creo que tú puedes cambiar todas mis cosas. Creo que por la fe tú puedes alterar lo que parece inexorable. Que tú puedes cambiar lo que parece inconmovible. Que tú puedes mover montañas. Que puedes alimentar multitudes. Que tú puedes vencer ejércitos. Lo creo, Señor, y lo creo en mi vida. Lo creo en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé con qué estás batallando. Yo no sé cuál es el ejército asirio que te rodea. Yo no sé cuál es el aliento de muerte. Yo no sé qué es lo que te ha producido desesperación, hambre, angustia. Pero por favor, hoy cree en la palabra de Dios. Hoy dile al Señor: creo, Señor, que no seré vencido. Creo que seré más que vencedor por medio de la fe. Creo que tú me darás la victoria, Señor. Creo que tú puedes sorprender mi fe y obrar más allá de mis pasos. Hoy decido, Señor, dar pasos de fe, creyendo en tu palabra, creyendo en tus promesas. Gloria a Dios. Hay gente que está esperando una vivienda. ¿Crees que Dios te la puede dar? Hay métodos y formas humanas que llevan realmente tiempo y dinero, y es legítimo. Pero me animo a decirte que creas que Dios te puede dar algo más rápido, más barato, más urgente. Que Dios puede darle a aquel muchacho y a aquella muchacha la pareja en Dios que está buscando. Aquella persona que está buscando en el Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. En el Señor. Dígale: creo, Señor, que tú ya lo tienes, ya la tienes para mí. Creo que Dios puede sanar economías rotas. ¿Sabes? Todo sitio del enemigo tiene que ver con malos pasos. Acab había llevado a Jezabel. Jezabel había llevado la idolatría y el culto a Baal. Y por causa de ese pecado, error, equivocación, Dios los entregó en manos de los asirios, como más tarde a Judá lo entregó en manos de los babilonios. Muchas veces sufrimos por causa de nuestro pecado, por no haber actuado conforme a Dios, por haber querido hacer cosas que Dios no nos ha dicho, por no haber sido fieles a Dios en todo lo que sabemos que debemos ser fieles. Y después decimos: ¿por qué a mí? Y todavía decimos: es culpa de Dios y de su profeta. Pero quiero decirte que si te vuelves a Dios, Él puede hacer una gran sorpresa. La historia de los hombres dice que Sargón II levantó el sitio de Samaria y no se saben las razones por las cuales se fue. La Biblia dice: el Señor hizo que escucharan ruidos como de caballos de guerra y como de carros de batalla. Y el temor de los asirios y la mala suposición de que había una alianza con Egipto, huyeron y poseyeron la riqueza de sus enemigos. Dios te va a bendecir. Dale un aplauso al Señor. Fuerte.